Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en el estudio bíblico del libro de los Proverbios. El día de hoy tenemos la tremenda bendición de revisar el capítulo 17 de este extraordinario libro. Este capítulo 17 es una continuación que venimos encontrando desde el capítulo 16 y aproximadamente hasta el 21 o el 22, que tiene proverbios inherentes a la conducta, inherentes a la vida misma, con claves y planteamientos muy claros sobre la vida del creyente, de los hijos de Dios. Bienvenidos a esta reflexión y a este estudio bíblico. El Señor, que es Dios Todopoderoso, que es un Dios de amor y de justicia, que es un Dios omnipresente y omnisciente. A Él sea la gloria y la alabanza, la adoración, en cada momento y en cada tiempo. Señor, ante ti presentamos nuestro agradecimiento por todo y por tanto, en especial, Señor, por tu palabra, por tu ley, por el Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, por habernos dado tanto el querer como el hacer. Padre, gracias por nuestros seres amados. Guárdalos, Señor, ministralos, oriéntalos. Derrama, Señor, tu espíritu sobre ellos y sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestros errores, nuestro pecado, nuestra rebeldía. Danos, Señor, un arrepentimiento legítimo. Permítenos confesar nuestras faltas y nuestros pecados y en oración recibir la sangre del Cordero que nos limpie. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. A ti, Señor, sea la adoración por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Muy bien. Continuamos con el capítulo 17 del libro de los Proverbios. Les decía, es una continuación hilada, clara, de lo que encontramos a partir del capítulo próximo anterior, el capítulo 16, y que va aproximadamente hasta el 21 o el 22, con una serie de recomendaciones, una serie de proverbios sobre la conducta de el Hijo de Dios, sobre el deber ser de las cosas. Sin más preámbulos, adelante. Capítulo 17, libro de los Proverbios de Salomón. Perdón. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo.
La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre para su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente, no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay allí en este capítulo 17 una carga bastante fuerte de mensajes que si entráramos a escudriñar, todos necesitaríamos casi que una reunión por cada versículo. Es claro, contundente, fuerte, confrontador y explica de alguna manera la situación que muchas personas viven y están viviendo en su cotidianidad. Una vida de dolor, de angustia, de hastío, una vida harta, una vida donde cada día se va convirtiendo en como en el cobro de una factura de algo que lamentablemente nosotros mismos hemos comprado. Como lo establece la misma palabra de Dios, cada cosa, cada obra, cada frase tiene una consecuencia, buena o mala, pero siempre habrá una consecuencia. Y Dios jamás quita la consecuencia de nuestros actos ni de nuestras palabras, pero siempre nos da la fortaleza para enfrentar esa consecuencia. Y aquí es cuando de pronto aplica esa frase de la cultura nuestra, y es que en nuestra cultura queremos tomarnos el veneno nosotros, pero que se muera el vecino. Eso nunca va a pasar.
Si usted se toma el veneno, usted se muere. El vecino nunca se va a morir cuando usted toma el veneno. Y este proverbio es muy centrado en esto. Si usted engendra un necio, ¿qué más está esperando? Es algo extraordinario. Ahora bien, desde el mismo versículo 1 se encuentra una, una invitación a la paz. Mejor es el alimento seco, pero en paz. Es decir, qué grato es poder disfrutar de un alimento bien habido, no producto de una locura o de una desfachatez o de un delito. No puede haber paz allí, donde reinan y habitan la discordia, la envidia, el dolor, el juicio. No puede haber paz. Y hay gente que prefiere una comida opípara, una comida opulenta, que haya de todo, sin importar de dónde viene. Y hay aún unos que son más atrevidos con las cosas de Dios. Y estamos hablando de aquellos que, partiendo de un pecado, de una falta, de un homicidio, de un negocio turbio, se atreven a decir que eso es una bendición de Dios. Yo no creo. La verdad no creo. Y qué tremenda bendición nos dio el Señor. Acabamos de llevar 2 toneladas de cocaína. ¿En serio? Hay tribus así, uno no sabe. Entonces, desde este capítulo primero, perdón, desde este primer versículo, vemos cómo está enfocado todo el mensaje a la paz, a que haya paz, a que humildemente con el producto de su trabajo, como lo vimos en los libros de Eclesiastés, usted pueda disfrutar tranquila y ampliamente, en paz, de su alimento. Y de allí ya se derivan el resto de los elementos que llegan casi hasta el versículo 28 de este capítulo 17. Que ruego dispensen la tos, no es intencional. Vemos más adelante algo que pareciera estar fuera del contexto de lo que venimos manejando, y está allí en el versículo 3 cuando dice claramente, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ciertamente, lo que yo observo allí es un llamado al orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y Dios es un Dios de orden. Usted no puede ganar, como diría por ahí el adagio popular, indulgencias con padres nuestros ajenos. Bastante bizarra la comparación porque eso de las indulgencias no existe, pero bueno. Pareciera más enfocado al tema de cuál es la intención que usted maneja en las cosas, qué es lo que lo lleva en su pensamiento a hacer las cosas. O sea, usted puede aparentar muchas cosas, pero realmente
¿Cuál es la intención en lo que usted lleva, lo que usted aparenta, lo que usted está haciendo? ¿Cuál es la intención que hay detrás de eso? Una de las cosas más difíciles que hay para probar en el derecho y en la ley es la intención. Hombre, yo no tuve intención de hacerlo, no, usted sí tuvo la intención, venga, le demuestre. Y es precisamente esto, por eso dice claramente, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. Dios sabe cuál es su intención y, por supuesto, la mía. Dios prueba, Dios conoce, Dios evalúa cuál es su intención. Y muchas veces queremos hacer algo y nuestra intención realmente lo que nos mueve es otra cosa totalmente distinta. Eso no lo hace un hijo de Dios. Como mencionaban las abuelas, mete aguja para sacar agujón. ¿Cuál es su intención realmente en las cosas? Puede que los demás no nos demos cuenta, pero Dios pesa los corazones, Él sabe. Y ahora el problema es que usted sabe que Él sabe. No hay nada más sano ni nada más grato para Dios que una persona que sea translúcida, que sea clara, que sus intenciones sean coherentes con su palabra y con su actuar. Eso hacemos los hijos de Dios. Buscamos esa coherencia. Lamentablemente, no siempre lo logramos. Entonces, esto es un llamado al orden, un llamado a, a la coherencia entre las cosas de los hijos de Dios. Algo bien complicado, pero extremadamente simple, sencillo. Y en ningún sentido. Eso quiere decir fácil. Vemos más adelante un juicio, una sentencia claramente establecida allí en el versículo 5, donde habla de un daño y una consecuencia de ese daño generado. Y es algo que si nosotros miramos en nuestra cultura, en nuestro momento histórico actual, es algo que se volvió panorama, se volvió paisaje, se volvió la norma, en vez de ser la excepción. Qué triste, cómo duele esto en nuestra sociedad. Y lo que dice es aquel que escarnece al pobre y el que se alegra con la calamidad de los demás. Ah, no, será mentira. Claro. Aquel que escarnece al pobre, aquel que se aprovecha del que tiene menos, aquel que oprime, aquel que castiga con sedicia, aquel que se aprovecha del pobre y aquel que se alegra con el perjuicio de los demás, con la calamidad. Esa actitud, esa condición tiene un severo juicio y una sentencia de Dios. Esa actitud. Dice, estas dos actitudes afrentan a Dios, lo incomodan, lo molestan y sobre estas personas caerá el juicio. Reciben castigo. ¿Cuál es el castigo? No sé. Pues eso Dios es quien determina. Dios es el que tiene la balanza, no nosotros. Sin embargo, para nosotros lo más cómodo es poder darle dedo a los demás, poder juzgar a los demás, poder establecer desde nuestra óptica la intención de los demás. Pareciera que adivinamos y sabemos más que los demás.
¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Tengo un concepto de mí tan supremamente alto que soy capaz de hacer el papel de Dios, de fungir como Dios. Estoy generando juicio. Y lo peor aún, estoy estableciendo y dictando castigo sobre esa persona. Es más, en ocasiones hasta me alegro cuando a esa persona le va mal. Y escucha uno aún en la gente de la familia frases como, muy bueno, ¿sí vio? ¿Para qué tal cosa? Muy bueno. Ahí le pasó cacho, decían las abuelas. Es una situación muy triste. Y de la mano de esta descripción tan detallada que hace la palabra, hay una que ahí sí, mejor dicho, vea, yo el palo y mató al hombre. Y es así que se volvió pan de cada día. Y este capítulo 17 le da un tratamiento muy especial a esa actividad. ¿Sabe cómo se llama? El soborno. Nosotros aquí somos un poquito más elegantes, entonces lo llamamos la corrupción. Y eso me recuerda las palabras de ese presidente que tuvo Colombia hace algunos años, que decía que había que llevar la corrupción a su justa medida. Hombre, un hijo de Dios no puede desde ninguna óptica participar en soborno ni participar en corrupción. Desde ninguna óptica puede hacer. Y no hace referencia a la contratación con el Estado, ni a cómo funcionan los contratos, ni a cómo funciona todo esto en nuestro medio. Algunas personas dicen, no, es que hay que untarles la mano. Eso es soborno. No, yo te voy a dar una liguita. Eso es soborno. Eso es corrupción. Y este tipo de actividades se basa, se basa en adquirir un beneficio personal por encima de los demás. Y nuestro mundo muchas veces se vende al mejor postor, al que tenga el soborno más grande. Y la palabra es tan clara en esto, tan absolutamente clara. Y esto pareciera reflejar de alguna manera lo que ocurre con algunas congregaciones frente a ese evangelio de la prosperidad, donde usted parece sobornar al creyente para que el creyente compre la salvación. Y es así, no solamente aquí en la ciudad, a nivel mundial. Pastores que lo sobornan para que usted sea salvo, para que usted siembre y coseche economía y dinero. ¿Mm? No sé. Es supremamente triste ver cómo se ha manipulado y lo peor, cómo hay gente que se engancha en este tipo de actividades y les copian. O sea, entonces los que no tienen para el diezmo y los que no les alcanza y los que... Entonces, no, pero es que no les alcanza es precisamente porque no diezman. En serio, en serio. Pero no estoy hablando en contra del diezmo.
Estoy hablando de la manipulación de la fe a través del diezmo. Es algo muy distinto. Ojo, es algo muy distinto. No estoy hablando en contra del diezmo. Estoy hablando de otra cosa. Y lo vemos todos los días. Mm. Hay un punto allí, continuo, sobre el versículo 10 cuando habla de que aquel que rechaza la reprensión, la corrección de parte de Dios, es un hombre necio, que aunque dice allí la palabra, aunque le decían azotes, no va a entender. El necio tiene un problema de idolatría hacia sí mismo tan grande que jamás lo va a entender. Jamás va a aceptar la corrección, jamás va a aceptar la disciplina. Por donde él va, pues es un caballito cochero así, ¿no? El hombre no ve, no sabe, no entiende. No admite correcciones. Para la muestra un Petris, hay muchas muestras. Personas que simplemente son sesgadas y no admiten la corrección. Dice la Biblia que aunque le decían a nosotros, no va a cambiar. O sea, eso es uno como discutiendo con una lámpara, pues, o como discutiendo con un lapicero. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Por más que usted le explique, le comente, le diga, no va a pasar nada. Absolutamente nada. Por eso la Biblia llama a estas personas necias, faltas de entendimiento. Y aquí en este capítulo 17 se hace una cita muy clara de eso allí sobre eh, el versículo 10. Y entonces a mí me surge una pregunta sobre todo esto. ¿Será entonces que la necedad del hombre es una decisión del hombre? Yo decido, quizás hasta inconscientemente, hacerme necio. Yo decido. Solo la oración, el Espíritu Santo y el tiempo me darán esa respuesta. Quizás usted ya la tenga, quizás no, pero es una pregunta interesante. ¿Será que yo en medio de mi torpeza decido hacerme necio? Por punto. Bueno, en fin, continúo allí casi que mezclando todos estos conceptos que hemos visto en los primeros 10 11 versículos y los mezcla de una manera muy interesante. Parece como si estuviera barajando unas cartas y quedaran todas mezcladas en un solo punto, en un solo paquete. Muy interesante porque dice, el que da mal por bien, vivirá el mal. O sea, si usted ha vivido su tiempo, su vida, sus asuntos, rechazando la reprensión, viviendo del soborno, juzgando y haciendo sentencia, pues no quiere que a usted lo juzguen ni que lo sentencien, porque es que no es culpa suya, sino es culpa de los demás. Dice, el que da mal por bien, vivirá en el mal. Les decía en la introducción de que esto refleja la condición de muchos hogares, muchas familias, muchas personas, que su vida es un permanente infierno, es decir, pasan toda su vida comiendo alambre, pasan toda la vida comiendo tierra y todo es un renegar, todo es un cuestionar, todo es, viven como picados de alacrán todo el día y no me refiero al mal genio, me refiero al tema de que todo el tiempo pasan en una plena, total y absoluta incomodidad, en un estorbar quizás
espiritual y lamentablemente, como diría Richard Bach, se vuelven un estorbo para el alma, se vuelven un fastidio estas personas para convivir con ellas, para estar con ellas. Tipo de personas que tienen un problema para cada solución y la vida per se se les vuelve un infierno, se les vuelve cuadritos, todo es un problema, todo es un complique. Y se pone uno a revisar y revisa, se pone uno a ver y se da cuenta de que todos los antecedentes que han movido la vida de estas personas, voluntaria o involuntariamente, no vamos a entrar en ese detalle, son vidas que han vivido en torno del juicio, del prejuicio, del soborno, incluso hasta el soborno afectivo, de la manipulación, de una idolatría allí escondida. La palabra de Dios dice que al que queda mal por bien, su vida será llena de maldad, de mal, de incomodidad. Qué tremendo, qué tremendo. Esto, esta consecuencia que estamos hablando aquí en el versículo 12 al 15, consecuencia de esto, la Biblia nos da, paralelamente con esa situación de incomodidad, de maldad que llena nuestra vida, nos da una instrucción clara y contundente. Y es muy interesante, porque algunas veces no nos damos cuenta y nos enganchamos en ese tipo de vida, nos mezclamos en este tipo de situaciones. Y nos dice, deja la contienda antes de que se enrede. Deja la contienda antes que se enrede. Y el problema es que nosotros muchas veces en nuestra cotidianidad lo que preferimos es enredarnos más en la contienda, porque es que yo prefiero tener la razón a ser feliz. A mí usted no me va a decir, a mí usted no me va a enseñar, es que yo sí sé. Y nos enganchamos sin darnos cuenta en esta discusión. Y la Biblia nos dice algo muy claro, algo contundente. Deja la contienda antes que se enrede. Qué tremendo esto. Es decir, la Biblia nos dice, cuando esté a tiempo de parar esa discordia y ese infierno, párelo, no se enrede. Solito. Es que Dios me puso ahí, es que Dios me mostró que había que obligar a los demás a entender. Hombre, yo no creo que Dios haya hecho eso. Le digo con todo respeto. Yo no creo. Pues por lo menos no el Dios que estamos proclamando aquí. Yo no creo. Todo es posible, pero no creo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque es que Dios rechaza ese tipo de personas. Dios hace a un lado al necio. Ya vio cómo todo este paquete del capítulo 17 va tomando una forma distinta. ¿Se da cuenta? Observa todo lo que está en torno de esta situación. Tremendo. Dice que el que justifica al impío, pero condena al justo, vuelve otra vez al tema del juicio. ¿Quién hace esto? ¿Quién justifica lo injustificable y condena al justo? Esas personas son abominación para Dios. Dios las rechaza. Dios las hace lejos. Y no falta quien diga que es que todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a salvar, vamos a caer en el cielo. ¿En serio? Yo no creo. Al menos la Biblia dice otra cosa. Y no es la Biblia mía. La Biblia, la palabra de Dios, dice otra cosa muy distinta.
Todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Eso es una potestad dada a través del Espíritu Santo. Eso es tema de otra charla. Tiene unos planteamientos muy fuertes, muy agresivos aquí adelante, que lo zarandean a uno, lo mueven y lo mueven fuerte a uno. Dice, la sabiduría sin entendimiento no sirve, no funciona. La gente quiere comprar el entendimiento, quiere comprar la sabiduría. Resulta que es que eso no lo vende. Así no funciona. Es como querer comprar el sueño. Se puede comprar la cama, pero no va a comprar el sueño. Que quiere comprar la cultura, puede comprar el libro, pero no va a comprar conocimiento. El que quiere comprar la brillantez profesional, puede comprar el título. Pero de allá que sea brillante, de todo esto, Dios nos habla en este capítulo 17 de una manera taxativamente clara. Al final, allí sobre el versículo 20 hay un juicio muy fuerte de parte de Dios. Dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien y la paz. Nunca. El perverso de corazón nunca hallará el bien y la paz. Vuelvo y me pregunto a mí mismo, ¿será una decisión nuestra ser necios? ¿Será nuestra decisión vivir en necedad? Qué tremendo. Y para concluir este capítulo 17, hay una aseveración, una afirmación, una promesa de Dios allí oculta. Cuando dice el corazón alegre, donde hay bienestar, donde hay paz, donde hay gozo, ese corazón alegre trae remedio y bienestar a tu salud. Pero el corazón triste, acongojado, y no me refiero al que está pasando por una pena, por una calamidad. No, la Biblia establece el corazón triste, conflictivo, problemático, el que venimos describiendo de hace unos momentos acá, ese seca los huesos. Usted decide. Ahí sí la decisión es suya y mía. ¿Qué quiero? Un corazón triste, conflictivo, un corazón necio o un corazón alegre. Les dejo esta reflexión y espero poder seguir reflexionando yo sobre ella. ¿Será que nosotros decidimos ser necios? Que el Señor les guarde. Que tengan un extraordinario día.